Bueno, pues ya estamos grabando. Son justamente las 17:59 del día 6 de noviembre del 2024. Ya estamos cerquita de final de año. Vivimos en una época donde la información va más rápida que el pensamiento. Todos tenemos un dispositivo que nos acompaña desde que nos levantamos hasta que nos dormimos prácticamente. Las nuevas tecnologías y las redes sociales ya son parte de nuestra vida, pero muy poca gente se para a pensar si realmente suponen un bien para nosotros o todo lo contrario. En el transporte público, zona de convivencia con desconocidos, cada vez se ven menos miradas al frente y más cuellos encurvados. Se ven menos gestos, miradas de complicidad, sonrisas que nacen al escuchar a un niño o a unos amigos bromear a tu lado. Y tengo la sensación un poco de que nos hemos aislado. Ahora nuestros viajes son pegados a una pantalla y unos auriculares para ya evadirnos de toda la realidad que pasa a nuestro alrededor. Por otro lado, y este es uno de los motivos por los que contacté con nuestra siguiente invitada, eh, ella es Esther Peña y bueno, la conocí gracias a un artículo sobre el narcisismo, ¿no? El narcisismo ha ido acompañado de filtros que te hacen ser quien eres, sino también buscar quién te gustaría ser, ¿no? Sin asumir el trabajo que cuesta aceptarse uno mismo. La gente fotografía cada comida que hace, cada cumpleaños de su perro, incluso cada ruptura o dolor que sufra. En algunos casos, este tipo de redes se han convertido en desahogo frente a una multitud que ni siquiera te conoce. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Está el ser humano destinado a aceptar esta nueva forma de vida? ¿Es nuestro desarrollo natural? Para hablar sobre esto y otras cuestiones, pues he traído a una gran invitada y para mí es todo un honor presentar a Esther Peñas Domingo. Ella es nacida en Madrid en el año 75, licenciada por la Universidad Complutense en la Facultad de Periodismo, donde acabó sus cursos de doctorado. Es autora de los libros de poemas De este ungido modo, Penumbra y El paso que se habita, y de las novelas Los silencios de Babel y El peso de una sombra, 2008 y 2010. Espero que ahora me corrija si me he equivocado. Y bueno, tiene también varios libros de entrevistas. Ha publicado también los dos poemarios, son los que he dicho antes, Ungido Modo y Penumbra, ambos con la editorial Devenir. Así que, muy buena, Esther, ¿qué tal? Si he dicho algo mal, corrígeme. Nada, bueno, no, te has referido a una época mía más antigua. Tengo dos poemarios, Es lo que he encontrado por internet, macho. claro, nada, tengo otros dos poemarios, un par de libros de ensayo. Bueno, pero lo que has dicho es correcto, así que con eso nos quedamos. No vamos a hacer narcisistas de entrada. Pues Esther, todo lo demás que tengas, si te apetece, me pasas los enlaces después y decirle a la gente que nos esté escuchando que en la descripción del vídeo pondré todos los enlaces de sus libros, el blog que hace que lo recomiendo muchísimo en la revista Ethic y todo lo que ella me quiera pasar lo pondré en la descripción del vídeo para quien quiera, bueno, pues leerla mucho mejor. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues bien, escuchándote, hablando contigo, porque creo que la conversación Soy- es algo que falta siempre en la conversación, en la sociedad narcisista. Así que la palabra yo creo que es un buen remedio contra ese narcisismo del que vamos a hablar. La palabra. Buena frase. Quería preguntarte, Esther, un poco. Vamos a irnos un poco hacia atrás. Tampoco quiero preguntarte sobre tu niñez ni nada de eso. Pero ¿cómo te dio por estudiar periodismo? ¿Es algo vocacional? Pues mira, me río porque justo acaba de salir el último libro de entrevistas en el que, perdón, en el prólogo, que yo nunca hablo de mí, pues hablo exactamente de eso, de por qué estudié periodismo y por qué me Ah, no, gusta tanto los reportajes en profundidad y las entrevistas. En realidad, no tuve nunca vocación de periodista, o sea, yo supongo que como tantos niños de mi edad, pues quise ser trapecista, misionera, cantante de rock. Y entonces, cuando estaba en la cola para matricularme en la universidad,
no lo tenía claro y decidí cursar periodismo porque como había un poco de todo, era lo que más se acercaba a ser de alguna forma un poco de todo, eso de lo que quería ser, ¿no? Entonces, bueno, pues fue de alguna forma fortuito. Y luego sí, como no esperaba grandes cosas, la verdad es que la carrera me entusiasmó, especialmente, como te digo, la parte de las entrevistas, ¿no? Porque yo creo que ejercer el discipulado, que es de alguna forma lo que es el que entrevista, te permite conocer, comprender, escuchar al otro, saber cosas de temas a los que de otro modo seguramente no llegaría, ¿no? Entonces, ese entusiasmo se prendió muy rápidamente. Sí, sí, de hecho esta creo que es la entrevista número 80 que llevo, si no me equivoco. Y cuando empecé a hacer entrevistas, las llamé entrevistando desde la ignorancia. Simplemente haciendo un alegato, ¿no?, hacia mí mismo y diciendo, ignoro ciertas cosas que voy a preguntarle a esta persona y quiero conocerlas, ¿no? Y aprender también. Porque al final entrevistando a alguien aprendes, ¿no? Sí, aprendes, te abre más la mente, te hace más respetuoso con el otro. Sí, la verdad es que es una práctica que recomiendo muchísimo. Es un arte, es un arte Es un arte, entrevistar, sí. ¿eh? Yo aprendí muchísimo, ¿no? Y al principio me ponía súper nervioso y demás, ¿no? Sobre todo haciendo una especie de reflexiones que tú decías, joder, a lo mejor a esa persona ni siquiera le gusta, ¿no? Mm, Pero mm, hay una cosa que te quiero preguntar, ya que estamos hablando en la entrevista y luego entramos a esto, si te claro. parece. ¿Crees que se debe? Porque sí que me he encontrado, sobre todo con muchos académicos y demás, Alfredo Vilches, que es un historiador que vendrá el viernes también, Ujú. ya retirado, que, bueno, hablamos de sobre leyenda negra y demás. Y él siempre me lo dice, ¿no? No digas los títulos que tengo, no me presentes de esta manera. Para ti, ¿la presentación tiene algo que ver o simplemente sería abrir el espacio y ya está? Para mí no, o sea, yo, por ejemplo, cada vez que presento un libro o que estoy en una mesa redonda, o sea, yo simplemente pongo, o sea, pido que digan dos frases, ama la vida y ejerce el discipulado de la escucha y del amor. O sea, creo que eso dice más de mí que el que yo haya estudiado o haya hecho un máster en teología o tenga X libros, ¿no? Que al fin y al cabo, pues Mm, yo puedo tener 20 libros o 30, pero ser todos malos, ¿no? claro. Pero no, a mí además me aburren. O sea, esas presentaciones en las que empieza, estudió aquí, allá, ha publicado aquí, ha sido amigo de no sé qué, o sea, me aburren soberanamente porque no me dicen nada, ni Mm, prometen nada, ¿no? A mí me gusta siempre la primera vez que hablo con una persona decir nada, dos libros y dos cosas rápidas, porque tampoco Ujú. no me gusta eso, extenderte, ¿no? En una presentación de eh, como algo glamuroso, ¿no? Así Mm. que ahí pienso un poco lo que tú. No, no, por ejemplo, don Alfredo ya me lo ha prohibido, así que Ajá. directamente ya. eh, Me directamente cae ya. bien ya don Alfredo. Pues Alfredo, ojo, ya te lo pasaré. Bueno, es Ya bastante lo veré, conocido. ya lo escucharé, sí, Supongo que, sí. supongo que no lo conocerás. Es bastante conocido a nivel de historiografía y demás. Ujú. Eh, ¿Y cómo han sido esto que estás haciendo de los entrevistados ahora mismo? ¿Por qué te dio por hacer libros de entrevistas? Bueno, en realidad, como casi todo lo importante en la vida, me parece que vino por el azar, ¿no? O por el destino, si lo Mm, quieres, depende de si introduces ahí el elemento religioso o no, que me da igual. mm, Es decir, yo hacía las entrevistas, pero nunca con un propósito de publicarlas. Y en un momento determinado, una editorial me dijo, oye, pues como son preguntas, o sea, las entrevistas hago de todo, pero en general son intemporales. Es decir, procuro evitar esas entrevistas en las que el libro es muy efímero, sino que la conversación, la charla, trato de que se sustente en un eje más atemporal. Y entonces me propusieron hacer muy un bien. primer libro de entrevistas, funcionó en esa editorial que es la de el CERMI, con Finca. Hicimos 4, si mal no recuerdo. Mm, Luego otra editorial que se llamaba La Música de la Conversación me propuso compilar otro tipo de entrevistas y ahora acaba de salir el primer volumen perdón, el primer libro de entrevistas inéditas.
porque fue un encargo de decir, mira, tengo esta editorial de poesía, que es el Libros de la Resistencia, ahí está Montalbetti, está Jordi Doce, Ferrer Lerín, es decir, gente muy potente, escoge los que quieras y vamos a hablar del hecho poético. Entonces, bueno, ya te digo que para mí fue un regalo como todo y la experiencia de hablar sobre cosas que me interesan con personas que tienen un criterio, ¿no? Que es una de las cosas que se ha perdido, por ejemplo, en la sociedad narcisista, el criterio. Nos molesta bastante que alguien nos diga qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo a eso también lo llamo la sociedad posmoderna, ¿no? Sí, tiene mucho que ver, claro. Sí. La verdad que eso es algo que sí que me gustaría ahora hablar. Oye, antes de meternos con eso, Ujú. sí que he visto que también has hecho poemario. ¿Empezaste ya a escribir poesía a la misma vez que estudiabas o incluso antes de entrar a la universidad? Sí, pero era malísima. Era bastante mala y entonces, ¿Por qué? pues, ¿Por qué eras mala? bueno, vamos a ver, porque era mala, era floja, me faltaba formación, por Mm, aquel entonces era muy pretenciosa, la mandé a una editorial, ¿no? Entonces, cuando el editor, que era Juan Pastor, me citó, yo ya me veía en Suecia recogiendo el Nobel, ¿no? Bueno, pues estas cosas del edad, sí, tampoco te voy a mentir. Entonces resulta que el tipo me bueno, eso cita, no es entonces malo. me dice, mira, este poemario es una basura, pero hay algo que creo que puede funcionar si lo trabajas, ¿no? Yo le odié, por supuesto, o sea, me pareció un tipo maligno, pero luego se lo agradecí, porque 4 años más tarde le volví a enviar el poemario, me volvió a citar, me dijo, no es exactamente, pero bien. Con lo cual, bueno, pues eso me forjó la idea de que uno tiene que seguir aprendiendo toda la vida. Y luego por mi trabajo, pues también estoy muy acostumbrada, sobre todo los primeros años, ¿no? Cuando recién licenciada entras a trabajar en una agencia de noticias, Mm, el responsable, el redactor jefe, pues te grita y te dice, este texto es una mierda, redáctalo otra vez, mm. con perdón. Y entonces, claro, eso, que puede parecer traumático, pero en absoluto lo es, lo que te permite es aceptar una crítica, ¿no? Es decir, bueno, yo puedo defender textos, creo que este texto puede estar bien, pero el que venga alguien y me diga, pues yo esto lo veo flojo en este aspecto, lo valoro, lo escucho, le puedo dar la razón o no, pero no me molesta, ¿no? Que creo que cuando alguien hace algo público, sea un poemario, un texto, una entrevista o un reportaje, se expone también a recibir el criterio ajeno o la opinión ajena, ¿no? Argumentada. No ¿A, pasa nada. a cuántos le haría falta ese consejo? Yo recibo ataques prácticamente diarios y entiendo que al final, pues si eres algo público, pues que te digan cualquier cosa, ¿no? Mm, Me ha gustado mucho lo que has dicho, ¿no? Esta persona te dijo directamente, esto está mal, Esther. mm. ¿Crees que eso se está haciendo hoy en día por parte de incluso los jefes, ¿no? De cualquier ámbito, el decirte las cosas claras, o se tiene ahora un miedo a la ofensa, al joder, no voy a hundir a esta persona? Y al revés, ¿crees que hoy en día los trabajadores o los poetas, bueno, al final es un trabajo también para mí, están preparados para escuchar ese no, esto es una basura, tienes que mejorar? O Bueno, en ahora parece, general, o ahora parece que tienes que ser más suave, más, no sé si, ¿cómo lo ves? bueno, yo creo que varias cosas se me ocurren, ¿no? Por un lado, hay una sentimentalización del discurso. Entonces, cuando se critica algo, por ejemplo, yo soy católica, ¿no? Ujú. Cuando se critica la Iglesia, hay mucha gente que se siente atacada personalmente, ¿no? Eso es una sentimentalización del discurso que impide una conversación. Es decir, yo compro el jueves posiblemente es una de las publicaciones más irreverentes con la Iglesia y yo me río, porque Mm. no me está atacando a mí, porque en parte tiene razón en muchas de esas críticas. Entonces, si el debate se trunca porque yo pienso que tú me estás insultando o que tú estás atacando a mi ser, entonces no se puede hablar. Con lo cual una crítica se recibe siempre mal.
Y luego es que yo creo que también se ha sustituido la cultura del debate, ¿no? Porque el decir, oye, esto está mal, yo creo que se puede mejorar así o asao, se ha sustituido el debate primero por la intimidación y luego a nivel social por la caza de brujas, ¿no? Y yo creo que eso es peligrosísimo porque eso socava el derecho. Es decir, el derecho establece perfectamente que es delito, me estipula unas condenas, unos ejercicios, perdón, unas compensaciones para la comunidad, pero si la sociedad, y tal y como está la sociedad hoy en día, ¿no? Tan polarizada y tan poco dispuesta al debate, se erige en juez, es terrorífico. Es decir, pienso en el caso de, ya sé que esto es muy polémico, pero pienso en el caso de Rejón, ¿no? Que es de mucha actualidad. Al margen de que haya cometido, y pongamos, el mayor latrocinio, la mayor barbaridad con una o con 30 mujeres, eso es una cosa, ¿de acuerdo? Y tendrá que pagar por ello. Pero luego se podrá reinsertar en la sociedad. Pero este chico, ¿dónde va a ir? O sea, este chico, aunque esté 10 años en la cárcel o 20 años en la cárcel, cuando salga va a seguir siendo un apestado. Y, aunque, Es decir, y es más, yo diría, perdona, aunque saliera inocente. por supuesto, o sea, pienso en el crimen este en Dolores, ¿cómo se apellidaba esta mujer? Dolores Vanikov, ¿no? Bueno, una chica que fue asesinada, que culparon al amante de la madre, que era una mujer que efectivamente tenía aspecto de mala de película, digamos, ¿no? Bueno, pues esa mujer se pasó 2 años en la cárcel y era inocente. Es decir, ¿cómo se le restituye a esa mujer eso, no? Toda la cultura de la cancelación que es terrorífica. A Kevin Space, por ejemplo, que se Totalmente. demostró que efectivamente era inocente. Increíble. Se le ha denegado el trabajo, es un apestado, pero oiga, ¿para qué tenemos el derecho? El derecho, precisamente, es la contención última que es lo que rige la sociedad. Pero nosotros deberíamos de tener unas normas morales, claro, o éticas, si quieres, pero si no hay palabras, si no hay debate, si no se puede decir nada, si estás contra mí o a mi lado, entonces esto es una esquizofrenia terrorífica, pero absolutamente terrorífica y peor que un estado dictatorial. La, Bueno, di- hemos la, entrado ahí a puerta gallola, ¿eh? la dictadura de lo políticamente correcto Sí, y de las redes sociales, ¿no? Que al final son muchas veces juez y verdugo, ¿no? sí. Eh, yo- Aquí en mi canal tratamos muchos casos. Bueno, aquí es casi todo políticamente incorrecto hoy en día, es lo que Mm, nosotros tratamos, porque sí que he tenido a hombres, por ejemplo, denunciados falsamente por violencia de género, por ejemplo, ¿no? Y ellos te mm, cuentan eso, ¿no? Te cuentan cómo después de haber sido suelto a lo mejor en 7, 8 ocasiones, daba igual, ¿no? Porque ya para tu vecino eres un maltratador, en redes sociales eres un maltratador, has perdido tu trabajo, lo has perdido todo, ¿no? Y aunque parece eso, ¿no? Que aunque tú tengas una sentencia en la mano, para la gente siempre será lo que ellos decidieron en un primer momento. O sea, ellos ujú, ya han juzgado antes de que tú vayas a ningún sitio, a ningún juicio. Ellos ya han dictado sentencia, ¿no? mm. Sí, tal Yo, cual. yo creo que ¿crees que eso ha cambiado en los últimos 30, 40 años? Y, que Sí, la re- y, claro. si, y si las redes sociales tienen algo que ver con esto o esta capacidad al final, porque, joder, antes tú podías opinar en tu casa, ¿no? Sobre lo de Kevin Spacey, por ejemplo. Ujú, Pero no salía de tu casa o del bar. Hoy no, hoy vas a la cuenta de Kevin Spacey y dices, este tío es un hijo de puta, tal. Vas a los patrocinadores de Kevin Spacey y le dices, este tío es un maltratador, y entonces los mismos patrocinadores son los que te cancelan. ujú. Sí, yo creo que sí que, claro que tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Las redes sociales nos han vampirizado una cosa que es netamente humana, que es la palabra. Es decir, si sustituyes la palabra por la imagen, la palabra es lo que nos constituye. A través de la palabra nos podemos contar a nosotros mismos, dar un sentido a nuestra vida, a lo que hacemos, escuchar al otro, hablar con el otro, hacer que el otro sea necesario, nosotros necesarios para el otro. Cuando eso se desplaza por completo, nos vamos vaciando, ¿no? Eso de Rimbaud, que decía yo es otro, hoy en día no tiene sentido. Yo es muchos yo es fractales, pero huecos. Es decir, yo creo que toda esta pandemia terrible de los selfies en las redes sociales, en el fondo no es tanto una cuestión de vanidad,
sino como que no hay nada dentro, ¿no? Es decir, el cuerpo se vende, pero es un cuerpo completamente, es una oquedad, es un vacío, es decir, es un cuerpo impostado y que la mayor parte de las veces no se corresponde con el cuerpo real, lo cual es tristísimo, porque me imagino que, no sé, yo no sigo estas cuentas, pero me imagino que cuando tú ves a alguien que te gusta a través de la red, yo qué sé, por ejemplo, Madonna, ¿no? O sea, Sí, sí. Madonna, que era un icono, todo lo que ha representado, al margen de que la música sea mejor o peor, pero todo lo que ha representado, Miguel Bosé, la importancia que ha tenido y cómo se está linchando a uno Justamente y a otro, ¿no? una persona que está hoy en día cancelada, por cierto. Totalmente, pero es que es ridículo, es decir, o sea, aunque a mí me parezca y me parece que es ridículo que alguien de la talla intelectual de Miguel Bosé diga que la Filomena que ocurrió en Madrid no existió, o sea, obviamente es que él no estuvo aquí y no lo tocó y no la pisó, pero bueno, quiero decir, ¿cómo vamos a cancelar el que alguien pueda dar esa opinión? El que alguien pueda decir, oiga, yo no creo que exista el cambio climático. Habrá que convencerle. Habrá Claro. que convencerle con argumentos, pero no se puede sojuzgar a nadie por sus opiniones, porque el problema de eso es dónde pones el límite. De acuerdo, ahora es el cambio climático, pero ¿y si mañana yo, por ejemplo, no puedo rezar porque ofendo a alguien que es ateo? O quiero decir, es que el límite puede ser perverso. Entonces, vamos a conjugar las distintas libertades, ¿no? Al final el límite depende de la ofensa subjetiva del que tiene enfrente. Sí, hay una anécdota importante, bueno, a mí me parece muy destacable en el Congreso Internacional de Artistas, desde que se hizo entre guerras, ¿no? ¿Mm? Bueno, ahí estaban todos los grandes, estaba Octavio Paz, André Gide, etcétera. Bueno, entonces estaba debatiendo si apoyar a Rusia, que ya Rusia apuntaba maneras de lo que iba a ser en el futuro, es decir, un ¿Mm? Estado totalitario, en el peor de los sentidos, si es que tiene alguna onda el concepto. Entonces, cuando André Guide fue a Rusia y volvió espeluznado, ¿no? Entonces dijo, chicos, muchachos, o sea, Rusia es terrible, o sea, es un horror, no podemos apoyar esto y tal. Entonces hicieron una votación y echaron a André Guide de ese congreso. Y Octavio Paz en sus memorias, cosa que le honra, dice que le pesó toda la vida no haber votado a favor de la expulsión, sino no haber defendido el derecho de André Guide a ver la realidad desde su punto de vista. Y eso yo creo que es lo que nos falta cintura, nos falta escucha, nos falta la capacidad de que el otro es otro y tiene que ser otro distinto a nosotros. Además, yo creo que es muy peligroso el no dar lugar a que la otra persona se explique directamente. Ujú. O sea, eso Tal cual. me parece el preludio de algo, pues lo que decías tú antes, ¿no? De una especie de dictadura del pensamiento ya terrible, terrible. Sí, Porque cuando tal tú ni cual. siquiera le das oportunidad a la otra persona de explicarse, luego en tus propias relaciones personales, ¿cómo lo haces, no? Mm. Si alguien de otro partido político, porque hoy en día, bueno, en mi opinión, izquierda y derecha no tiene ya ni sentido, pero si ni siquiera escucha al de enfrente porque es que es del Barça o es del Madrid, porque hoy en día Ujú. parece que la política española o la clase política, digamos, es un partido de fútbol, o tú eres rojo o eres amarillo o eres azul, ¿no? Y Ujú. da igual que yo esté de acuerdo contigo si eres rojo, que si yo soy azul, tengo que decir que no, ¿no? También yo creo que ahí entra la apariencia, ¿no? No es que tengo que aparentar no estar a favor tuya. Porque yo sí que he estado hablando con gente de esta que se dedica también a cancelar, ¿eh? Y a veces me han dado la razón, ¿no? Y me han dicho, sí que es verdad, pero claro, como diciendo, pero no puedo decir esto. No puedo decir Ya. públicamente que yo te he escuchado. Porque los de mi grupo me van entonces a fusilar a mí. O sea, se han hecho los grupos tan cerrados que en el momento que tú, de ese grupo ideológico o de la asociación de mujeres de no sé dónde, ese grupo cerrado, en el momento que tú te sales un poco, ya está, te desprecian. O sea, Ujú. es terrible, ¿no? Me recuerda, de hecho, a los movimientos ultra, con los que yo he tenido bastante trato por mi adolescencia y demás.
y yo hablaba de eso, ¿no? Como grupos como España 2000 y demás, grupos de la ultraderecha de verdad, la de verdad. No, no, hoy en día yo también soy ultraderecha según la gente, porque ya, claro. Y ellos mismos te lo decían, ¿no? Tú no puedes salirte de este grupo, ya era como una especie de secta, ¿no? Y son como sectas ideológicas, yo las veo de esa manera, no sé. Sí, sí, estoy de acuerdo. Son corrientes de pensamiento, pero pensamiento único. Mm. Sí, con lo cual, y además un pensamiento muy endeble, ¿no? Porque en realidad si tú estás seguro de tu pensamiento, no tienes miedo a escuchar algo que pueda enriquecerlo o que pueda cambiarlo. Lo que pasa es que yo creo que lo que nos da miedo es tener, tener que cambiar de opinión, ¿no? Cambiar de opinión, totalmente, totalmente. porque Perder la, pensamos perder la que razón. sí, claro, entonces por tener la razón, pues uno es capaz de mentir, uno es capaz de negar la realidad. Entonces, no sé, yo cuando yo leo y escribo muchísimo sobre filosofía, ¿no? Y los filósofos les encantaba debatir. Claro, Y yo creo que es que no hay cosa más rica, es decir, no se trata, o sea, además no se trata de convencer al otro. Yo creo que en una discusión de lo que se trata es de claro. hacerte entender y de hacer entender al otro por qué tú piensas así. O sea, yo Claro. no quiero convencer a nadie de que vaya a misa, sino que me entienda por qué alguien en el Ujú, siglo XXI, ultramoderno, todo lo que quieras, ujú, la misa le merece un respeto, por ejemplo. claro, claro. Yo no soy una persona creyente, pero yo respeto, por ejemplo, mis tradiciones y sí que tengo muchos amigos que son creyentes. Y bueno, yo voy a Semana Santa todos los días aquí en Cartagena, de hecho, muy, muy famosa. Y a Ujú, mí me encanta, ¿no? Y aunque no me gustase, joder, el respetar del otro también, ¿no? ujú. Siempre y cuando no atente en contra de ti, ¿verdad? Claro, O claro, contra claro. tu sociedad. Yo creo que eso sería un disparate. Mm. Eh, la sociedad del narcisismo. ¿Por qué ese título? Bueno, porque estamos en una sociedad narcisista. Creo que esto, a poco que se mire alrededor, pues uno se da cuenta, ¿no? Aunque ya es un tema muy antiguo, porque Narciso viene de un personaje de la antigüedad grecolatina, ¿no? Que se enamoró de sí mismo. Bueno, fue un castigo. Era tan bien pagado de sí mismo que la ninfa Eo, que era hija del aire y de la tierra, si mal no recuerdo, pues se enamoró de él y él la despreció. Y entonces Némesis, que es la diosa de la venganza, castigó a Narciso a fascinarse en su reflejo, ¿no? Yo creo que Mm, lo malo de ese mito, que no se le contempla muchas veces desde ese ángulo, lo malo no es tanto que se enamorase de sí y se cayera al fondo y se ahogara, como que es incapaz de ver al otro. O sea, yo creo que el terror de los narcisos no es lo la que estábamos vanidad, hablando, ¿no? Ahora mismo. justo, sino yo creo que lo terrorífico de un narciso, y ahora sí que hablamos de los espectros narcisistas que hay, porque bueno, hay muchos grados, pero lo más terrorífico del narciso es que como es incapaz de ver al otro, termina considerándolo un objeto, no un sujeto de dignidad, de derechos, sino un objeto que está para satisfacer sus deseos, necesidades. Entonces eso es terrible, porque eso es lo que se produjo, sin ir más lejos, en los prórromos de la persecución de los judíos, en los campos nazis. Es decir, cuando al ser humano se le ve como un objeto, lo puedes matar, lo puedes hacer sufrir, lo puedes hacer todo tipo de perrerías y de canalladas, ¿no? Y eso en distintos niveles es lo que estamos consiguiendo con esta sociedad narcisista. ¿Crees que el psicópata es narcisista y viceversa? Bueno, el grado, digamos, máximo del narcisista es lo que se llama el narcisista perverso, Ujú. que es muy refinado, es decir, podemos, si quieres, luego hablar de Trump, que es un ejemplo como muy nítido de lo que es el narciso, Por pero cierto, Trump no por sería, cierto, acaba de ¿perdón? ganar hoy las elecciones, ¿no? Y por eso podría servirnos como ejemplo para hablar del narcisismo, pero Trump no es un narcisista perverso. Un narcisista perverso es mucho más sigiloso, es, digamos, un ladrón de guante blanco, no se le ve venir en absoluto, Ujú. es un tipo absolutamente frío, porque lo que sí comparte el narcisista es la incapacidad de amar. Y cuando tú no amas al otro,
sucede lo que te acabo de explicar, ¿no? El otro no es alguien, es un algo, y eso es terrorífico. Entonces, el narcisista perverso sí comparte rasgos psicopáticos o de Pero psicopatía. es incapaz de amar al otro, pero se ama a sí mismo. No, en realidad el narciso, detrás de esa apariencia de vanidad, de ego, de considerarse alguien especial, que se lo considera, lo que hay es un vacío absoluto, hay una herida muy grande de la infancia, hay un hueco que se resiste a ser incapaz de rellenar, entonces hay una fragilidad absoluta detrás del narcisista. Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Tú crees que es verdad lo de si no te amas a ti mismo no puedes amar a los demás? ¿Crees que, crees que eso es algo real? Sí, yo creo que es algo real, es decir, bueno, es uno de los dos mandamientos del Nuevo Testamento, ¿no? Al prójimo como a ti mismo. Pero es curioso porque si reparas en la frase al prójimo como a ti mismo, da por sentado que a ti mismo va por delante que al prójimo como a ti mismo. Eso es Sí, sí, curioso. totalmente. Entonces, claro, yo creo que efectivamente uno se tiene que amar y hay una parte de narcisismo necesario, ¿no? Esa parte que nos permite, bueno, pues proyectarnos, estar más o menos seguros de nosotros mismos, no tambalearnos. Esa parte es necesaria y esa parte viene del amor. Es decir, cuando tú de pequeño te has sentido acogido, arropado, te has sentido valorado, ¿no? Si no nos valoramos nosotros, ¿cómo vamos a valorar al otro? Si no nos queremos a nosotros, ¿cómo vamos a dar amor a otros si no tenemos para nosotros mismos? Yo, yo ahí sería un debate interesante porque ahí sí que discrepo un poco. Yo sí que creo que hay Mm. gente que ama mucho hacia afuera y poco hacia adentro. No lo sé, es que yo creo que el amor, como las gracias, es una de esas cosas que solo se tiene cuando se está dando. Totalmente. Entonces, una manera de darlo constantemente es a ti y al otro. Además, yo creo que el amor es una fuerza centrípeta. Es Mm. decir, es como la dinamo. Cuanto más das, más capacidad de amor tienes para dar y recibir. Sí, igual esto es un pensamiento mágico, pero yo lo creo, ¿no? O sea, San Agustín tiene una teoría eh, muy interesante, digamos, para la buena vida, que él lo llama ordo amoris, ¿no? Es decir, amar sensatamente. Es decir, no amar de forma desmesurada a quien no se lo merece, no amar menos a quien se merece ser amado en mayor cantidad, amarse uno mismo. Es decir, que todo esté regido por un amor sano, eso es para San Agustín la vida buena o la buena vida, ¿no? Además, lo que has dicho de al prójimo lo que a ti mismo, también sería una forma de dar lo que uno tiene, ¿no? Ujú. Sí, y el que da lo que no tiene no está obligado a más, como dice el refrán, ¿no? Mm. Eso, eso sí es verdad. Oye, si quieres hablamos sobre los distintos espectros que me has dicho antes de narcisismo. Si quieres comentamos eso ya. Y porque tengo aquí una cosa que quería hablar también. Vale, pues no sé, si quieres podemos coger, bueno, como te decía, Trump se me ocurre porque acaba de ganar las elecciones, porque es un tipo que conocen todos o todos los que te puedan estar escuchando, con lo cual va a ser muy fácil Por como cierto, orientarse. Dime. por cierto, se me han venido a la cabeza muchos políticos, cuando ha estado definiendo un poco, ¿no? A Narciso. Sí, Se me han sí, venido. sí. Bueno, me ¿Crees he que, ido a Trump. crees que hay mucho? Y además se nos viene siempre a ti mismo. Yo creo que se te ha venido el ejemplo claro, ¿no? Siempre se nos vienen eh, la gente que tiene poder, ¿no? Bueno, es que el poder yo creo que trastoca mucho, ¿no? De esto han hablado muchos sabios, que hay que mantenerse siempre alejado del poder, pero por otro lado, sin alcanzar el poder, no se puede transformar la sociedad. O digamos que el poder es el instrumento más eficaz y más rápido para transformar la sociedad. Entonces, ahí hay una ambivalencia que es difícil de conjugar, yo lo entiendo, pero yo creo que es peligroso. Pero como decía Holderlin, que es un poeta que me gusta hay muchísimo, allí donde está el peligro también brota la salvación, ¿no?
pues con el poder puede ocurrir un poco esto, ¿no? Ujú. Es decir, sin políticas de vivienda no podríamos vivir, o de sanidad o de educación, ¿no? Es decir, el poder tiene la potestad de poder, perdón por la Ah, reiteración, ujú. hacernos la vida más fácil, y esa es su misión. Hablamos de poder político, claro. Hablamos de poder político, sí, sí, sí. O sea, Trump. yo creo que sí, perdona. Bueno, no, perdón. Sigue, sigue, termina. No, o sea, efectivamente hablamos de poder político en tanto que ideología, pero al final todo, yo creo que todo es político en tanto que lo político es una redistribución de lo sensible, ¿no? Por eso se dice que todo acto es político. El hecho de comprar donde compras, lo que comprar de una manera responsable, eso también es tu manera de intentar cambiar el mundo o de hacer del mundo algo mejor o algo peor. Sí, se puede entender que también la política es lo que uno puede y no puede hacer también. Sí, tal cual. Pero yo, por ejemplo, no sé si te refieres a eso, porque yo sí que estoy muy en contra de la frase de lo personal es político. Estoy Lo totalmente en contra. perso- Sí que es verdad que tú me hablabas de cosas cotidianas, ¿no? Del comprar, pero al final es el poder, ¿no? Es el poder comprar aquí o el poder. Luego hay muchas cosas, ¿no? Sobre todo de la piel para adentro, ¿no? Como decía Escotado. Mm. Bueno, o sea, yo creo que lo personal es político en ese otro sentido, es decir, mi manera de amar o Sí, mi manera de ayudar al otro es una forma de expresar cómo creo que debería de estar organizado políticamente el mundo. sí, ¿en Desde serio? ahí, ¿Por qué? hombre, porque si una persona siempre acude a la ayuda del otro, eso que es un gesto personal, Has se dicho la vuelve. manera de amar, ¿no? Bueno, sí, era un ejemplo, la manera de Ah, vale. amar, o la manera de tratar al otro, o la Sí, sí. manera de no competir en el trabajo, ¿no? Eso es Ujú, una manifestación pública, porque ya se hace ujú. pública, aunque sea personal, de cómo creo que deben funcionar las cosas. Es decir, si yo no voy a competir contigo por quitarte tu programa de YouTube, estoy diciendo de una manera pública, con un eco mínimo, pero lo hago público, que yo creo que eso está mal, que Claro, eso pero no ahí, se debe ahí hacer. entraría lo racional, ¿no? Luego hay otras cosas que no atienden a lo que tú crees que es lo correcto, ¿no? Claro, o sea, sí, por supuesto. Luego está el deseo, ¿no? Que el deseo a Claro. veces pues arrambla con código ético muchas veces, o no, Mm, depende de lo que pese más. O sea, hay veces sí, que un imperativo categórico, como diría Kant, o sea, una mm, ética totalmente, preserva de determinados excesos, ¿no? El totalmente. exceso y el defecto siempre son nefastos, es decir, la cobardía y la temeridad nos alejan de la valentía, que sería ahí el punto de equilibrio Mm, aristotélico. sí, sí. Un grande Aristóteles. Sí. A mí me gusta mucho. Trump, que si no, Trump. yo divago mucho, lo siento. No, no, yo te acompaño ahí en el delirio, o sea, como has Sí, sí, visto, me dejo de llevar. Me dejo de y llevar. lo peor es que a cada cosa que tú dices me surgen 10 cosas más y si no, no acabamos. Mm. Trump, Bueno, pues Trump. Bueno, o escojo a Trump como dice Maduro, Trump, o Trump, como queráis, Trump como o dice Trump. Maduro, ¿no? Como dice Nicolás Sí. Maduro. Bueno, se habla también de trumpismo aquí, ¿no? O sea, que como se Sí. quiera, Trump o Trump, o sea, lo escojo, podría escoger un personaje nacional, pero bueno, para no herir susceptibilidades, escojo un personaje público de notoria actualidad que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? Porque es un narcisista o un ejemplo claro de narcisismo, pues porque tiene los rasgos que suelen acompañar al narciso, primero el sentido grandioso de su propia personalidad, ¿no? De su propia importancia. Tiene un narciso es alguien que se cree imprescindible para el mundo, que se cree capaz de arreglar todos los problemas del mundo y que sin él el mundo se va al traste, ¿no? Ese sería un rasgo a escala, es decir, porque estamos hablando de Trump, pero un narciso, digamos, común, pues pongamos esa escala de los mapas. No se cree que va a cambiar el mundo, pero se cree que es imprescindible en la comunidad de vecinos, imprescindible en su familia, en el trabajo, ¿no? Esto se puede ver. Trump a lo grande, porque está en una esfera en la que todo se proyecta y se multiplica. O sea, sentido de su importancia.
Luego tiene otro rasgo que está devorado por completo o consumido o absorbido por la fantasía de éxito ilimitado, ¿no? Él piensa que es un tipo tocado por la fortuna, que es inmune, que va a salir invicto de todo, ¿no? Se lo cree, o sea, basta escucharle lo que dice Hombre, y cómo lo dice, ¿no? después de 3 intentos de asesinato y salir vivo, fortuna Sí, tiene, ¿eh? claro, efectivamente, sí, sí. Claro, se lo cree. Podríamos hablar también de Pedro Sánchez, ¿no? Que ha Sí, sí, tenido no, de no. todo. Ha tenido una Filomena, una erupción de Mm, volcán, una No, no, pandemia y estuvo, Pedro Sánchez me parece el gran superviviente, el gran animal superviviente. yo en clase, Es un animal político al cual detesto con toda mi alma, mm, pero vamos, es un superviviente. Perdona, no, yo en clase, por ejemplo, cuando les hablo, cuando estoy hablando de algunos ejemplos de los mitos, o sea, a mí Pedro Sánchez me parece el héroe moderno en el sentido de que los héroes grecolatinos se enfrentaban a todo tipo de pruebas y salían invictos, como Sí, Pedro sí. Sánchez. O sea, es que es de dónde viene, o sea, le echaron del partido, bueno, no vamos a hablar ahora de Pedro Sánchez, pero, o No, sea, le no, echan del partido y gran el tipo superviviente. termina, o sea, siendo Es increíble, presidente. increíble. Pero bueno, Y entonces, hace todo lo que haya que hacer para mantenerse, para sí, mantenerse. sí, claro, te vende a su madre, efectivamente. Te la vende y luego se la queda a él y tú o sea, Sí, ni sí, te has dado cuenta. O te vende a la tuya, o sea, sí, claro, sí, es justo lo decía Reverte, eso. Lo mismo que estás diciendo tú. ajá, sí. Pues bueno, entonces teníamos el sentido de la importancia, el sentido de considerarse prescindible. Son cosas parecidas, pero son rasgos del narciso. Se siente especial y único, eh, que en el fondo todos lo somos y no. Es decir, nos parecemos demasiado. Afortunadamente, lo que ocurre es que también, y eso también habla de una sociedad narcisista, en la que lo que se destaca es la diferencia. O sea, en vez de conjugarnos en lo que nos une, cada vez más esta sociedad trata de diferenciar a los sujetos. Yo soy celíaco, yo tengo astigmatismo, yo soy de derecha, yo soy católica. Oiga, ya, pero bueno, compartiremos algo, ¿no? Entonces, esa Se diferencia, colectiviza hasta el carácter de una persona. sí, sí, en el fondo es el infierno de lo igual, Yo soy del porque, colectivo LGBTI, ¿no? Yo soy del colectivo de los empresarios, yo soy del colectivo de los trabajadores, yo soy del mm, colectivo de... Ya no es la clase burguesa y proletaria, sino ahora ya se ha destruido eso, bajo mi punto de vista, y, claro, y además es que y estamos hablando de diferencia. son todos pequeños colectivos, ¿no? Con su idiosincrasia y con todo. Claro, y además es que son colectivos, lo digo con todo el cariño, o sea, de muy corto recorrido, ¿no? Porque si tú dices, soy marxista, o sea, el marxismo, el psicoanálisis, el catolicismo, tiene una cosmovisión del mundo. Eso es. Pero soy celíaco es, pues muy bien, Claro, oiga, o sea, dale tiempo. Dale tiempo, ¿eh? bueno, puede ser, pero quiero decir que es que no dice nada, es como lo Ya. que hablábamos al principio, ¿no? Se ha licenciado en la Complutense, ¿qué te dice eso? No. Si yo digo, oiga, soy marxista, te haces una composición, es decir, puedes tener unas expectativas de cómo voy a reaccionar o cómo me voy a posicionar frente a determinados temas. Claro. Pero estas identidades estúpidas que estamos haciendo, Una identi- primero, es un identitarismo. totalmente, Totalmente, totalmente. totalmente, sí, Pero, sí, sí. pero tan peligroso como de los años 30, ¿eh? Pero eso tiene que ver con lo que Rudenesco llama el yo soberano. Es decir, Ujú. como somos cada vez más narcisistas, tenemos que ser diferentes. Diferentes en lo estúpido, insisto, en la anécdota, porque es una Ujú. anécdota. Ujú. O sea, que yo tenga miopía es una anécdota. O sea, a mí no me define como persona. ¿Crees que aunque estemos en 200.000 colectivos, sí que hay un sentimiento individualista muy fuerte Claro, por también? supuesto. O sea, el Aparte, o sea, tardocapitalismo, sí. lo que has dicho, ¿no? Del yo soberano, ¿no? Claro, o sea, el capitalismo ataca muchas cosas, pero sobre todo ataca lo común. O sea, cuando a lo que, o sea, lo que no le conviene a la sociedad capitalista es que haya una sociedad
que realmente tenga lazos afectivos, tenga lazos de colaboración unos con otros, porque eso dinamita sus principios. O sea, el capitalismo lo que quiere es tender al aislamiento de los individuos para que el individuo no tenga otra salida que la que mucha gente tiene, es decir, se siente mal. ¿Y qué hacemos cuando nos sentimos mal? Nos compramos un jersey. ¿Qué ocurre? Que durante 3 segundos, de pronto ese malestar desaparece. Pero claro, son 3 segundos. Tendremos que ir a la causa que origina ese mal. Entonces, el capitalismo ha encontrado ese filón, que además es insaciable, porque, pero necesita sujetos desconectados. Es decir, este tiempo que estamos tú y yo hablando, no estamos mirando las redes, no estamos comprando, No estamos consumiendo. lo estamos consumiendo, pero Consumidores fíjate. dóciles, ¿no? Claro, es que fíjate que el capitalismo está sacando rédito de cosas que eran impensables. La poesía, o sea, se ha metido directamente incluso algo que parecía que no tenía, que era inútil, ¿no? La poesía. Caminar, ya se camina menos, es decir, tienes ya trastos, artilugios de todo tipo para desplazarte 20 Claro. metros. El sueño, es decir, hay un libro muy interesante que se llama 24/7, que cómo las redes sociales te enganchan invadiendo incluso tus horas de sueño. Eso es una colonización. Es Ujú, decir, se están ya haciendo estudios de los sueños que tenemos y están cada vez más invadidos o más conquistados por marcas y ujú. por deseos teledirigidos. Es Claro. decir, si viene Coca-Cola y te dice que la felicidad es esto, oiga, váyase usted a hacer puñetas. Ya sabré yo lo que es para mí la felicidad. Pero si abdicamos, vuelvo a lo mismo, de la palabra, y tenemos solo imagen, el pensamiento se derrumba, se queda cada vez más diluido. Entonces, ¿qué pasa? Pues me cojo la opinión de no sé qué youtuber o de este líder de opinión, ¿no? Entonces, ¿y tú dónde estás? Si somos narcisos huecos, porque hay narcisos interesantes, ¿no? Pues seguramente Lacan, que era un tipo brillante, o Ujú, Churchill, que era también, o Napoleón, pero bueno, un tipo que tenía, que pensaba por sí mismo. ujú. Pensamiento Pero crítico. ahora sí, pero es que ahora no tenemos eso. ¿No crees, Esther, que el capitalismo nos da lo que nosotros le pedimos? ¿Lo que realmente la sociedad le pide? ¿No crees que atiende a una necesidad creada del mismo ser humano a veces? No digo en todo. No, o sea, yo soy bastante crítica con el poder, entonces Mm. es una relación asimétrica, o sea, el individuo frente al poder Hablo siempre como, va a... hablo como sistema económico, no como... Al No, o final, sea, al final simplemente el deseo, ¿no crees que en nuestra naturaleza está el deseo de obtener el reconocimiento y de obtener cosas y de tener posesiones? ¿No crees que el bueno, ser no, humano es no obsesivo? estaba antes. Quiero decir, Mm, antes nos regíamos por otros códigos. mm, Luego, mm, si no ha estado antes, mm. quiere decir que no es Claro, el inherente al ser capitalismo humano. tampoco ha estado antes. ¿Perdón? Que el ¿Cómo capitalismo dices? tampoco existe desde siempre. No, por eso, claro, o sea, no ha estado antes, pero, o sea, yo creo que el capitalismo lo que ha conseguido, y por eso se le ve tan difícil derrocarlo, es Ujú, que hasta el capitalismo todos los sistemas de gobierno eran más o menos coercitivos. O sea, desde mm, las dictaduras, las repúblicas, las monarquías, todas tenían un sistema de control, de ujú, castigo, sobre todo basado en el castigo. El capitalismo ha encontrado la fórmula mágica que es tenernos o juzgados o engrilletados a través de un supuesto placer que los psicoanalistas llamarían goce, ¿no? Es decir, ujú. nos produce un placer Inmediato. negativo y negativo. O sea, hay situaciones en las que nos estamos procurando un mal, pero a la vez hay un placer, ¿no? Es decir, perdona el ejemplo, no se me No, ocurre otro, no, pero no me viene perfecto, porque es que eso es de lo que también yo creo que habla en el artículo. ujú. O sea, por ejemplo, que es un ejemplo muy tonto, pero no se me ocurre ahora otro. O sea, cuando nos estamos haciendo pis, por ejemplo, y nos aguantamos, o sea, en Sí, el fondo es un malestar porque te estás haciendo pis, pero sí. a la vez hay un pequeño placer, ¿no? Pues eso llevado a otros terrenos, ¿no? Es decir, desde esa tontería hasta los narcisos perversos que gozan humillando al otro, por ejemplo, ¿no? Quedando siempre por encima. Eso Mm, también sería una humillación que es negativa
y por eso se habla de goce y no de gozo, ¿no? Digamos que el gozo es más luminoso, es decir, yo Totalmente. tengo un gozo, como dice la canción, tengo un gozo en el alma cuando Sí, un amigo mío se casa o está feliz, pero eso el es. goce es cuando a alguien que le tengo envidia le sale una enfermedad o pierde el trabajo. Mm. Pues mira, en el fondo me alegro, ¿no? Eso es, digamos, lo desastroso. Entonces yo creo que eso lo propicia también un sistema. O sea, todos los sistemas al final terminan interviniendo o modulando cómo es la sociedad. Y yo creo que el capitalismo tiene mucho que ver en lo que nos estamos convirtiendo. Es un sistema que hemos creado nosotros mismos también, ¿eh? Sí, como la inteligencia artificial, por supuesto. Es Sí. decir, si lo que pasa es que yo creo que el sistema en sí ya. Bueno, yo es que soy como Borges, o sea, yo soy, yo soy una ácrata conservadora, ¿no? O sea, ¿Sí? sí, sí. Ok, es interesante eso. Bueno, sí, o sea, yo adelgazaría al máximo los sistemas de poder, pero entiendo que hoy en día sería un despropósito. Pero sí, o sea, Borges se definía así como un Mm, anarquista conservador, ¿no? mm. Eh, pues algo de eso. Claro, para Ok. mí toda la estructura del poder, toda estructura de poder elimina al individuo. Entonces yo creo que hay que buscar ese equilibrio entre el individuo y lo colectivo, ¿no? Porque el poder también trata de fomentar lo colectivo. Es que si no, al Bueno, final, dime, el anarquismo es una filosofía política que a mí me apasiona desde que tenía 12 años y es muy curioso como justamente lo que acabas de decir ahora mismo, anulan al individuo, el poder anula al individuo, ¿no? Es algo que también se crime desde el liberalismo, ujú. Sí, sí, sí. ¿eh? Es decir, a veces funciona el anarquismo, es decir, pienso en la Comuna de París, ¿no? Es decir, cómo un grupo grande de obreros, de desarrapados o de Mm. gente que quería formar parte de ese proyecto hace que funcione. Ahora, un país podría funcionar así, no lo sé. No lo sé, Bueno, no sí. digo ni que no ni que sí, pero me gustaría o me gusta pensar que podríamos llegar a una madurez, digamos, del ser humano en la que eso sea posible, en la que los lazos de apoyo mutuo funcionaran más que el poder. Yo siempre digo que filosóficamente soy anarquista, pero me parece una utopía porque los hombres no somos ángeles. Ya. Por eso lo veo. No, no hemos vuelto a desviar 2 veces. Nos quedan 10 minutos. Sí. Es que, bueno, Eh, esto es también lo que me gusta de esta charla y de esta entrevista. Y ya bueno, se me ha... Dime. estábamos hablando de que Trump se cree único, Mm, el narciso tiene una necesidad, una sed infinita de ser admirado también, que esto se ve mucho en Trump, utiliza al otro para sus fines y como es un inseguro, no entra en el debate, no es capaz de hablar, sino que pasa al insulto, ¿no? Esto lo hemos visto en la campaña claramente, es decir, cómo pierde las formas, como no tiene argumentos, al mm. final se va al exabrupto, se va al insulto fácil, rápido, pierde las formas, ¿no? Pierde las formas también porque cree el narciso que todo le es debido. Es decir, que todo está ahí porque juega a su favor y porque está ahí para que él lo utilice, ¿no? Y otro rasgo del narciso que se ve claramente en Trump es la arrogancia y la altanería, ¿no? Y la envidia. Es decir, Trump es un tipo envidioso. En el fondo, bueno, en el fondo y en la forma y en la superficie, el narciso es un envidioso absoluto, que tiene que ver con su inseguridad. Esto transportado hacia las redes sociales. ¿Crees que sí que existe ese narcisismo y esa envidia de lo que me estaba hablando, de una persona envidiosa? De yo quiero ser como esta persona que estoy viendo en la pantalla y por eso a lo mejor yo finjo, que es que algo me parece terrible, ¿no? Yo lo que sí que veo mucho el comportamiento de fingir que siempre se está bien o fingir tener una vida que no la tiene y mostrarla a los demás. Eso es algo Ujú. para mí muy pobre, ¿no? Sí, sí, o sea, claro que las redes ¿Crees que las redes sociales aumentan o amplían ese narcisismo en las personas? sí, o sea, desde luego porque las redes en el fondo lo que hace es establecer en los individuos un sistema de competitividad.
Es decir, resulta que tú has tenido 17 likes en una publicación y yo solo he tenido una, ¿no? Capitalismo puro y duro. Por supuesto, es decir, yo subo una foto mía en bikini y resulta que solo tiene un me gusta, pues hombre, me vengo abajo, ¿no? Ahora, en vez de hacer la reflexión de, o sea, ¿para qué subo una foto mía en bikini? O sea, pero ni aunque tuviera el cuerpo de Kim Basinger, ¿no? ¿Para qué Es la decir, subo? ¿Para qué la subo? Y además, ¿por qué espero que la gente me dé un like? hmm, Yo creo que son dos cosas también diferentes. O sea, ¿para qué la sí, sí, subo? sí, Y una vez que la subo, el por qué espero la aceptación. Hombre, al tal final cual. yo creo que van unidas, ¿no? Si la subes porque también lo esperas, ¿o qué? Por supuesto. Y además es que ha rescatado una de las leyes religiosas más terribles, que es la ley del talión. Es decir, si tú no me das a me gusta, yo tampoco te voy a dar a me gusta. Hombre, y ya no estamos en el patio de Aunque me colegio. gustes. Aunque me Aunque me gustes. gustes, efectivamente, sí. Entonces yo creo que también las redes contribuyen muchísimo a la teatralización de la vida, ¿no? Que esto ya es de antiguo, es decir, en el siglo XIX tenemos a William Morris, que ya habló de la edad de lo sucedáneo. Luego, en mayo del 68, pues todo el movimiento situacionista, Guy Debord habla de la sociedad del espectáculo, es decir, cuidado que si desplazamos lo importante y nos quedamos con el espectáculo, la vida humana se va a resentir. Y hoy en día la vida ha sido desplazada por la imagen, por la Ujú. apariencia, es decir, algo tristísimo, ¿no? Totalmente, totalmente. Eh, esta frase, que además la tiene medio en negrita o en blanquita, como se llame. Si cada cosa que hacemos es lo suficientemente importante para compartirla en el ciberespacio, ninguna lo es. Efectivamente, sí. Si no hay un criterio, si no hay una elección, si todo te parece que es válido, nada lo es. Es decir, la elección precisamente supone un pequeño trauma porque tú tienes que decidir entre esto y lo otro. Pero es el único acto de libertad que tenemos, ¿no? Sin libertad no hay diferencia. Es decir, si todo vale, no hay diferencia. Y si no hay diferencia, no existe la posibilidad de que esa elección pueda cambiar el curso de los acontecimientos de nuestra vida, ¿no? Es decir, si a mí me da igual casarme contigo que casarme con mi vecino del quinto, es decir, mi vida Totalmente, no va a cambiar. O sea, no va a totalmente. ser un acontecimiento, no va a implicar una cadena de sucesos irreversibles, para bien o Ujú. para mal. Claro, también hay un miedo ahí, ¿no? Es decir, preferimos no elegir ya, pero es que la vida va a elegir por ti. Es Claro, mejor que tú pongas de tu parte, ¿no? Y que por lo menos lo pelees. Si claro. para un reducto de libertad que tenemos no lo ejercemos, me parece tristísimo, ¿no? Una cosa que quería comentarte, porque ya vamos mal de tiempo, o sea, el narcisista no solo es Trump, que lo tenemos como muy claro, ¿no? O sea, hay un tipo de narcisista que ya hemos hablado un poquito, que es el perverso, que es el que no se le ve venir, el manipulador, el frío, etcétera, pero también hay un narcisista que es el que siempre se está quejando, el que parece que su vida es la más lamentable de todas, porque fíjate, porque ahora me tengo que hacer cargo de mi madre y mi hermano no me ayuda, y siempre, esa persona que todos conocemos, que siempre está en el centro de la queja, para que, ¿por qué? Porque necesita que le digas, no te preocupes, jo, con lo que tú vales, es que tienes un corazón. O sea, esa gente que nos reclama constantemente, sin darse cuenta, la adulación, en el fondo es un narcisista. Es decir, ¿por qué? Porque tú estás ahí porque quieres. Entonces, no me cuentes ahora una película de que el mundo te ha hecho así y todo eso, El ¿no? Que no. narcisista víctima, ¿no? Sería. Sí, 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 justo, el victimismo, no siempre, o sea, todos Sí, sí, hemos claro. tenido un momento víctima, un momento narciso, Sí, un sí, claro. momento santo, loco, etcétera. Digo, sostenido en el tiempo, Ujú. esa personalidad victimista esconde un narciso dentro. Total, que ahora mismo yo creo que dentro del espectro político, que eso es lo que manda en cada partido Uf, político prácticamente, ¿no? El, el aparte de vic- infantil, el- ¿no? el victimismo y bueno, y el infantilismo. Yo siempre recomiendo que lean La izquierda, el infantilismo o sea, el infantilismo de la izquierda de Lenin. Ajá. Siempre lo recomiendo a todo el mundo porque ahí ya habla, ¿no? De lo que para mí ahora es la nueva izquierda. Pero bueno, es otro tema. Ujú. Pero sí que habla Es- también de eso, ¿no? De cómo se ha convertido en una manera de pensar inmadura ujú, y sedienta de protección, sedienta de proteccionismo, de paternalismo, ¿no? sí, Y de no ver al Estado como alguien que te dé oportunidades, sino como alguien que te tiene que proteger, pase lo que pase. correcto. Estoy de acuerdo Eso, contigo.
yo creo que ahí se ha desviado muchísimo la, Ujú. la llamada nueva izquierda de ahora. Y bueno, Ya. llevamos una hora, quería hablar un poco más de cosas contigo, pero bueno, no pasa nada para un poco más adelante. Ujú. ¿Crees que vamos hacia un camino eh, que no tiene vuelta atrás respecto a lo que estamos hablando? Eh, bueno, quiero pensar que Vaya no me pregunta, vaya suena. pregunta para terminar. Yo, o sea, yo siempre creo, o sea, perdón, yo siempre me acuerdo de Borges, que Borges decía, toda época se piensa como la peor de las posibles, ¿no? Es decir, yo me imagino la Europa de la Edad Media con la peste bubónica, con la mayor parte de la gente analfabeta, en la pura miseria, sojuzgada a la monarquía, a los terratenientes. Caray, pues algo hemos mejorado. Entonces, que estamos en un momento crítico, sí, pero yo quiero tener fe en el ser humano. Y por cierto, te quiero preguntar, para corregir, la enfermedad infantil del izquierdismo se llama. El libro. La enfermedad, y eso es Ah, de pues te la Lenin. había apuntado, ¿no? Sí, sí, sí. La, La, la- la enfermedad infantil del izquierdismo. Ujú. Bueno, Pues lo leeré. lo tengo por aquí. Pues lo tengo aquí en la otra estantería. Eh, sí, bueno, Lenin para mí era un gran filósofo también. Sí, desde Eh, luego. hablando de lo que. Y ya terminamos con esto. Has visto lo que ha sucedido, ¿no? Estos últimos días con la llegada de Pedro Sánchez hacia Paiporta y las zonas de inundaciones, ¿no? Ujú. Cómo lo han recibido, ¿no? Y la manera de Sí. comportarse de Pedro Sánchez, los Reyes y Mazón, ¿no? Del Partido Popular de la Comunidad Autónoma. ¿Ves diferencia entre, entre los políticos y los monarcas? En su manera de actuar o en su manera de recibir a la gente. Porque sí que ha sido Sí. diferente, ¿no? El ciudadano, el pueblo, yo creo que ha recibido con más humanidad bueno, a Pedro Sánchez no, ¿no? A los reyes. Sí, o sea, yo no soy nada monárquica, pero Yo yo tampoco, creo que pero sería también un poco idiota no reconocer que aguantaron el tipo, que tuvieron relaños y que tuvieron una dignidad que no han tenido los otros. Es decir, se quedaron ahí, hablaron con la gente, se conmovieron. Es decir, negar eso es ridículo. Claro que hubo una altura moral que no tuvieron los otros, desde luego. ven normal cómo reaccionó el pueblo. ¿O lo entiendo? Bueno, es que las sordas siempre son complicadas de manejar, ¿eh? O sea, yo insisto, yo no soy monárquica, pero que llegue el rey y que le empiecen a llamar asesinos, a mí me parece que hemos perdido la cabeza. Que fuera oportuno que el rey fuera Pedro Sánchez, Carmen Sevilla, que estuviera allí, eso es discutible. Yo creo que Carmen el Sevilla. pueblo necesita, en ese momento no era el más idóneo para hacer una visita de ningún tipo. Claro, yo lo pienso y me pongo en el lugar de esas personas que a lo mejor han perdido a algún familiar, su casa, su negocio, todo, y posiblemente actuaría igual. Por otro lado, también hay que pensar qué hubiera ocurrido si ni Pedro Sánchez ni los reyes hubieran ido, porque estaríamos hablando de qué vergüenza, Ujú. macho, que no se han movido de la Moncloa ni de Zarzuela, ¿no? Que Mm. es que también a veces somos un Yo- poco perversos. pero O sea, pero ¿tú no crees que si hubiesen ido al segundo día en vez de al quinto o al sexto, lo hubiesen recibido de otra manera? es que no lo sé, es posible que no pudieran Mm. haber ido el segundo día. O sea, tal y Mm. como estaba la situación, estaba todo lleno de barro, de objetos, no se sabía, el segundo día todavía no se podía Mm. calibrar la proyección. Te lo digo porque porque con toda la gente con la que hablo de allí es lo que pedían, ¿no? Que estuviesen desde el primer momento. Claro, ten en cuenta que un presidente de gobierno o un rey necesita desplegar un dispositivo de Mm. seguridad que no se puede hacer en cualquier lado, o sea, tienes que preparar un poco el terreno. Yo, por ejemplo, cuando viene el rey, yo qué sé, a la sede donde yo trabajo o a cualquier edificio, o sea, los Mm. días de antes se registran las alcantarillas, los sótanos, es decir, que lleva un proceso.
Es que en esa turba, si tú llevas al rey, es muy posible que le suceda cualquier cosa. Al rey o a Pedro Sánchez o a quien sea, ¿no? A Pedro Sánchez le faltó poco para que le pasara, la verdad. Y, hombre, yo entiendo la desesperación de la gente, quiero decir que no se le puede tomar en cuenta. Es un momento de desesperación, que estás enajenado y que entiendo esa rabia que se canalizó, me parece que mal, pero la entiendo y la respeto. Entonces yo, el dolor ajeno siempre es respetable para mí, ¿eh? Bueno, pues para mí ha sido un gozo eh, esta charla. Y bueno, Para mí también. muchas veces le digo a los invitados que si quieren hacerme una pregunta a mí y yo le respondo y terminamos. Pues, Y ahora que tengo a alguien que hace entrevistas, me tengo gustaría, te voy a hacer una pregunta muy tonta, pero me gustaría saber qué relación mantienes tú con tu nombre. con mi nombre. Sí, Moisés. Pues ninguna. Mi relación con mi nombre, ¿a qué te refieres? Pues si te sientes identificado, qué significa para ti, si es un... Con la historia de lo que significa el nombre. Sí, bueno, por el nombre, no porque sea un nombre religioso, sino bueno, porque siempre me provoca mucha curiosidad si Yo, uno se identifica con el nombre, si tiene esa historia, si tiene una historia detrás, en fin. yo me llamo Moisés porque nací el día de San Moisés. Mi santo y mi Ujú, cumpleaños el mismo día. ujú, Mi madre me puso el nombre porque yo creo que miró el calendario y dijo Moisés. Mi madre sí que es una persona muy creyente. Y bueno, ujú, Moisés, salvado de las aguas, ¿no? Que significa realmente. Eh, es verdad que si de pequeño, pues intentas buscar el significado de tu nombre y buscar a alguien que se llame igual o ujú, realmente irte a la Biblia, ¿no? Y buscar quién era Moisés. Recuerdo de pequeño sí que lo típico, ¿no? Los libros del príncipe de Egipto y todo eso. De hecho, los jueves hago un programa con un amigo marxista ajá, que se llama Aarón y ajá. somos Moisés y Aarón. Y el programa se llama Predicando en el Desierto. Ujú, pues lo escucharé. Así que, no sé, no tengo sí tengo esa relación de buscar lo que significa, ¿no? Pero igual que los apellidos, pero no tengo Ujú, algo, no es algo fuera de lo normal. ya. ¿Por qué pregunta eso? Bueno, es lo primero que se me ha pasado por la cabeza. Vale. Mm, Bueno, Esther, pues un abrazo y ya sabes que tienes aquí tu canal mi canal para lo que quieras. Y muchísimas gracias. espero algún día que puedas venir, a alguna charla o alguna tertulia. Pues sería estupendo. Gracias por la amabilidad de invitarme. Gracias a Nada, todos los que nos escuchen o nos vayan a escuchar. Y sobre todo, bueno, yo lo recibo esta invitación como un regalo, así que de nuevo nada. gracias. El regalo es tenerte aquí. Un saludo. Chao.